Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad por Israel en Voz, este espacio en el que, como siempre, saludamos a Israel Winiki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bien, de nuevo en este espacio interrumpido, o al menos por un día, en la emisión que traemos de nuevo hoy aquí hasta ustedes en Radio Sefarad, para que nos hables, Israel, de esas reflexiones personales que quieres compartir con los oyentes. En primer lugar, querías hablar de las próximas elecciones estadounidenses y de cómo puede influir su resultado en Medio Oriente. Exacto. Nunca en los últimos 50 años una elección presidencial de los Estados Unidos despertó tanto interés como la actual. Desde el fin de la Guerra Fría, el ambiente político de Estados Unidos se fue polarizando. El Partido Republicano Conservador se ha orientado más hacia la derecha, mientras que el demócrata, que es progresista, se ha ido volcando hacia el socialismo. Tras los dos periodos de Obama, en que el Medio Oriente se vio sacudido por las llamadas primaveras árabes, alentadas por asesores políticos del presidente que no conocían la mentalidad árabe y pensaban que se podía establecer la democracia en una sociedad ancestralmente patriarcal y piramidal, en la que el clan está primero, y que provocaron la caída de Mubarak en Egipto, fiel aliado de Washington, para ser reemplazado por la hermandad musulmana representada por Morsi, y la caída de Gaddafi en Libia, que condujo a una guerra civil entre clanes que el dictador depuesto había tenido a raya. Acá quiero aclarar algo. Libia, en realidad, no es una nación unificada, sino que son 52 clanes beduinos enfrentados, muchos de ellos en guerra desde hace siglos. Gaddafi los mantenía a raya, los mantenía tranquilos. Al ser derrocado, ese límite para los clanes ya dejó de existir y ahora se siguen matando. Recordemos que Obama era demócrata. Y al firmar el pacto nuclear con Irán, que solo sirvió para que el régimen de los ayatolás avanzara en su carrera para obtener armas nucleares, eso sin contar la política anti-israelí y de abandono de los países del Golfo, el gobierno demócrata fue reemplazado por unos republicanos. Ok, esos son los errores cometidos por Obama, por el gobierno de Obama. Una falta de visión y falta de conocimiento, no solamente del mundo en general, sino del Medio Oriente en particular, y la mentalidad del habitante del Medio Oriente como tal. La política de Trump fue totalmente opuesta a la de Obama, quizá porque Trump tiene visión de empresario y no de político. Entonces, ¿qué hizo Trump durante su periodo? Negociar cuando era preciso, apretar las clavijas, como se dice vulgarmente, cuando era necesario. Así fue como denunció el pacto con Irán cuando este país no se atuvo a sus términos. Negoció con Putin cuando fue necesario. Negoció con el dictador de Corea del Norte, pero al mismo tiempo le dejó en claro cuáles son los límites que iba a tolerar, que parece que no los está respetando, y eso va a ser peligroso para Corea. Favoreció al gobierno de al-Sisi tras que este derrocara a Morsi. Restauró los lazos con los países petroleros y con Israel, y hasta logró acuerdos de paz entre estos países. Los últimos acuerdos firmados por Israel, Emiratos y Bahrein son una prueba de ello. Aparte, lo que hizo Trump fue dejar en claro a los palestinos que ya se terminaba la época del dinero fácil.
que iban a tener que aceptar, negociar, según el plan de paz presentado por él. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? El Medio Oriente está pendiente de las nuevas elecciones. ¿Quiénes son los que más se preocupan y por qué? Irán sabe que un triunfo demócrata será la vuelta al pacto nuclear y el levantamiento de las sanciones, mientras que un triunfo republicano va a llevar a que esas sanciones sean más rígidas y que Irán llegue a tener su economía totalmente estrangulada. Los palestinos saben que si triunfan los demócratas, va a recomenzar el fluir de fondos que Trump suspendió. Máxime teniendo en cuenta que dentro de la cúpula demócrata hay dos palestinas, Omar y Tlaib, y sus nombres pesan, dado el creciente electorado musulmán de Estados Unidos. Como dije antes, en caso de un triunfo de Trump, los palestinos van a estar obligados a negociar. Ya hoy uno de sus dirigentes dijo, Dios nos salve si llega a triunfar Trump. Ellos saben cómo viene el tema. Israel sabe que un triunfo republicano va a llevar a los palestinos de la mano de los estados árabes a la mesa de negociaciones sin ninguna condición previa. Los países árabes ya están hartos de los palestinos y van a aprovechar el apoyo de Trump a cualquier plan de paz para imponer una nueva dirigencia palestina y llevar a esa dirigencia a una negociación. Así se termina esa sangría permanente que son los palestinos para los estados árabes. Aparte, los países del Golfo van a estar seguros de la ayuda de Estados Unidos si triunfa Trump, en el caso de que Irán ataque, a cambio de que ellos firmen la paz con Israel. Turquía, con su sueño de resucitar el Imperio Otomano, considera que un gobierno demócrata va a ser más débil que uno republicano y por ende más fácil de manejar. No nos olvidemos que toda la movida islámica de Erdogan comenzó durante la época del gobierno de Obama. Y Obama siguió apoyándolo a pesar de todas los actos llevados a cabo por Turquía, desde el caso de las flotillas a Gaza hasta las amenazas a otros países de la OTAN como Grecia y Chipre. Hasta aquí todo es más o menos claro. Pero hay un tercer factor con el que hasta hace unos meses nadie contaba. La pandemia que está cegando vidas y destruyendo economías. Y tanto Trump como Biden deben medir cuidadosamente cómo será el mundo post-pandemia. Trump ha logrado mantener a flote la economía de Estados Unidos, pero muchos de sus aliados van a necesitar ayuda financiera para seguir existiendo. ¿Qué actitud tomarán los dos candidatos en caso de ganar? ¿Seguirá el America First de Trump o nuevamente Estados Unidos saldrá con un plan Marshall de rescate? Como vemos, el panorama ante las próximas elecciones de Estados Unidos se presenta como un gran signo de interrogación para Medio Oriente. ¿Va a seguir la política de Trump que va a obligar a los países árabes a negociar la paz con Israel y por ende terminar con el problema palestino? ¿O vamos a volver 4 años atrás a la época del gobierno de Obama, cuando por ignorancia de los gobernantes de Estados Unidos, plus el agregado de los pro-árabes que hay en este momento en la cúpula demócrata, van a llevar nuevamente al Medio Oriente al caos y a la violencia?
Esa es la gran incógnita que se abre ante las elecciones de noviembre. Bueno, una incógnita que hasta entonces no podremos resolver y veremos también cómo van evolucionando los asuntos con Oriente Medio cuando conozcamos esos resultados de los que Israel Winicky nos ha hablado en esta primera parte de Por Israel en Voz, que termina haciendo hincapié en una fecha destacada en el calendario judío. Sí, en realidad es no solamente una fecha destacada en el calendario judío, yo no la calificaría así, sino una fecha importantísima, según el calendario judío. El 26 de Tishrei se inició el alto el fuego de la guerra de Yom Kippur del año 73. Fue una guerra que a Israel le costó mucho a nivel vidas y le costó mucho a nivel moral. ¿Por qué? Israel venía del triunfalismo después de la guerra de los 6 días. La sensación de somos invencibles. Y de pronto el ataque sorpresa de egipcios y sirios hizo que Israel se despertara a una amarga realidad. Una realidad que costó casi 3.000 muertos. Sí, Israel triunfó en esa guerra, pero fue lo que se puede llamar una victoria pírrica. Como dije, 3.000 muertos quedaron en el camino y ese sentimiento de invencibilidad fue destruido. Sabemos que fue una victoria, se conoce como una victoria, pero sin embargo no se festeja como victoria, porque ahí aprendimos que hay que estar siempre alertas. Bien, pues así finalizamos este Por Israel en Voz en esta semana en Radio Sefarad, en la que les invitamos, como en otras ocasiones, a visitar la página web www.porisrael.org. Gracias, como siempre, Israel Winicky, por estar con nosotros aquí en tu espacio en Radio Sefarad cada semana. Será hasta la próxima y buena semana.